Hola, ¿qué tal? Soy Diego Antonio, soy nutricionista. Muchas gracias por estar de vuelta a este quinto tema de la serie Salud Digestiva. Te comentaba en la última charla que en esta ocasión hablaríamos específicamente sobre el estómago y algunos de los males que le aquejan. Indigestión, acidez, reflujo gastroesofágico, agruras. Recordando que nuestro curso es sobre salud digestiva y cómo la salud digestiva e intestinal impacta al resto del cuerpo. Recordemos aquella premisa básica que te mencioné en la charla número 1. Toda enfermedad comienza en el intestino. Hablemos un poco sobre el estómago. Luego de ingerir los alimentos, de ser masticados, deglutidos, transitan por el esófago para después llegar al estómago. En esta fase encontramos que hay segregación de ácido estomacal, ácido clorhídrico, una sustancia que es bastante ácida y que realmente pudiera ser bastante nociva para cualquier tejido, excepto para el estómago. Esto se debe a que el estómago está cubierto por una mucosa que le protege, tanto que tú no percibes que hay ácido en el estómago, a menos que empiece a haber alguna disfunción. Definitivamente el estómago es el lugar más ácido en el cuerpo, y eso está bien. Hoy en día existe la tendencia a pensar que el cuerpo debe ser alcalino. Se ha puesto un poco de moda, y aunque eso pudiera ser cierto en parte, no aplicaría para el estómago. Esa moda de consumir alimentos alcalinizantes, bebidas alcalinizantes, pudiera ser perjudicial para el estómago, el cual necesita un ambiente ácido. Recuerda que alcalino es justamente lo opuesto a ácido. No por beber sustancias alcalinas o alcalinizantes, tu cuerpo va a ser alcalino. Es una tendencia que podríamos clarificar en videos posteriores. ¿Cuál es la función del ácido estomacal? Veíamos que en aquella primera fase de la masticación y ensalivación del alimento, el bolo alimenticio es degradado mecánicamente por la masticación y químicamente por las enzimas salivales, de tal forma que el bolo alimenticio llega preparado al estómago. Ahí hay segregación de ácido clorhídrico que tiene la función de degradar aún más el alimento, específicamente las proteínas. No solamente hay ácido clorhídrico, también encontramos enzimas como la pepsina que te mencionaba en el video de enzimas, que favorecen a la digestión y degradación de estas proteínas para que en las fases posteriores, es decir, en la fase intestinal, puedan ser absorbidas y posteriormente utilizadas como nutrientes para las células. Además de los fines digestivos, este ácido también representa la primer barrera de defensa contra bacterias y patógenos que vienen del medio externo. Algunos han estimado que la carga parasitaria y bacteriana de los alimentos podría contabilizarse entre 300 y 400 mil millones de bacterias y parásitos. La buena noticia es que el ácido aniquila a la mayoría de estos. Pero ¿qué ocurre cuando se suprime esa segregación de ácido o se alcaliniza el ambiente estomacal? Que en lugar de ser ácido, se torna justamente lo opuesto. Lógicamente empieza a haber una digestión deficiente. El ácido ya no está presente o en la concentración necesaria. La degradación de proteínas va a ser deficiente y posteriormente se va a manifestar como indigestión. Por supuesto que va a haber entrada libre a microorganismos y parásitos totalmente patógenos que pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal, como te comenté en el video de probióticos. De hecho, se ha estudiado la relación que existe entre el consumo de antiácidos y la infección estomacal por Helicobacter pylori, que es tan común y que produce úlcera gástrica. Las enzimas contenidas en los alimentos también se ven afectadas, puesto que ese ácido estomacal también tiene la función de activar ciertas enzimas. Así que el alimento avanza a las siguientes fases de la digestión sin ser debidamente degradado y digerido, por lo cual permanece demasiado tiempo en el intestino, más tiempo del que debería, y solo a modo de ilustrar lo que ocurre, ¿qué pasa cuando un alimento lo dejas a temperatura ambiente o peor aún, a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo? Seguro podrás imaginar que no es nada bueno, hay putrefacción nociva y eso mismo pudiera ocurrir dentro del intestino. Ya hemos hablado anteriormente de este tipo de desajustes y la putrefacción nociva que se genera en el interior. Hay aumento de microorganismos nocivos y disminución de los microorganismos benéficos, los de la microbiota sana. Las personas que utilizan este tipo de antiácidos, lejos de generar un beneficio, están alterando
el equilibrio de su organismo, especialmente el equilibrio del tracto digestivo. Personas con acidez o reflujo gastroesofágico, agruras. Lo que ocurre aquí no es precisamente un problema del ácido. La sensación de acidez tiene que ver con que el contenido estomacal regresa al esófago, comienza a dañar la mucosa del esófago hasta que la degrada tanto que daña una siguiente capa del esófago que se llama la submucosa, que es más interna, donde se percibe esa acidez y ese malestar. Nuevamente, el ácido no es el problema, el ácido es necesario para la correcta digestión. Las soluciones farmacológicas consisten en disminuir la cantidad de ácido o la concentración de ese ácido. Por supuesto, disminuye la sensación de agruras, de acidez, los síntomas del reflujo gastroesofágico, pero por solucionar ese malestar se daña el proceso digestivo. De modo que el fármaco produce un alivio a los síntomas del momento, pero el problema de raíz sigue estando allí. Incluso el contenido estomacal sigue retornando al esófago, solo que con menos concentración y se percibe menos acidez. No se ha corregido el problema. Ahora, aclaro, los medicamentos tienen su porqué y su cómo, pero nunca se pretendió que este tipo de fármacos se consumiera por tiempo indefinido. Definitivamente que son útiles bajo determinadas circunstancias y bajo prescripción y supervisión médica. Este tipo de fármacos como antiácidos son de los que más la gente tiende a automedicar. Solo tu médico puede indicarte qué medicamento, cómo tomarlo y por cuánto tiempo. Si este es tu caso, quisiera hacerte algunas recomendaciones que pudieran ser bastante benéficas y de hecho en muchas personas que los practican han hecho un cambio total. Si tomas antiácidos, considera consumirlos solo mientras corriges ciertos patrones de tu estilo de vida. Algunos médicos prescriben este tipo de medicamentos por un plazo no mayor a 3 semanas. Luego, el punto clave de las recomendaciones que te voy a dar es evitar que el contenido estomacal retorne al esófago. Justamente de ahí viene el nombre reflujo gastroesofágico, que tiene que ver con un esfínter gastroesofágico débil. Es una válvula que debería impedir que haya retorno del contenido gástrico. Recuerda que el problema no es el ácido, sino que haya retorno al esófago, donde no debería de haber ácido. Recomendación número 1, evita beber alcohol, fumar y excederte en el consumo de café. Es un hecho comprobado que estos 3 elementos son un factor que producen dicha sintomatología. 2. Evita consumir sólidos junto con líquidos. Muchas personas tienen el hábito de comer a la vez que beben líquido. Esto solamente está diluyendo los jugos gástricos, la concentración del ácido es disminuida, lo que ya genera una deficiente digestión y que además tiende a sobrepasar la capacidad gástrica, es decir, el volumen que podría contener el estómago. Si se sobrepasa ese volumen, es lógico que pudiera haber retorno al esófago de ese contenido gástrico. 3. Evita comidas copiosas, es decir, comidas abundantes. Come tanto como te sea necesario, sacia tu apetito, pero tú puedes identificar cuando ya ha sido excedente, y esto por cómo te sientes después de la comida. Terminas agotado, con una sensación de malestar, tanto que tienes que desabrochar el pantalón. Nuevamente, si rebasamos la capacidad del volumen gástrico, va a existir ese tipo de sintomatología. Cuando comas, visualiza solamente que quede un cierto espacio vacío en tu estómago. 4. Cena al menos 3 horas antes de que te vayas a la cama. El hábito de terminar de cenar para después irse a dormir inmediatamente es una de las causas de reflujo. El estómago está lleno, empezando la digestión. Si ya existe un esfínter gastroesofágico debilitado, definitivamente va a haber retorno. Lo mismo aplicaría con los líquidos. Cuando menos 1 hora antes de dormir, que sea tu último vaso con agua o té o lo que estés bebiendo. La idea es que el estómago esté totalmente desocupado a la hora en que te vayas a dormir. Otra recomendación es que tienes que ser bastante analítico en identificar si hay algún alimento que te esté causando acidez, porque de hecho hay alimentos que producen este tipo de sintomatología. En algunas personas es la leche o derivados, algunos lácteos, como el yogurt, las carnes rojas, las harinas refinadas, y aquí puedo mencionar pan, pasta, galletas, el azúcar refinada, es decir, azúcar blanca, azúcar refinada con la que algunas personas endulzan sus bebidas o alimentos. Algunos de estos suelen ser alimentos difíciles de digerir y permanecen mucho más tiempo en el estómago del que deberían. Esa permanencia excedente en el estómago también puede causarte reflujo.
Un punto bien importante del cual ya hemos hablado es la hidratación. De hecho, si recuerdas, en el video de hidratación hablábamos que una de las consecuencias de la deshidratación es una pobre producción de ácido. Procura mantenerte hidratado, tiene una estrecha relación con todo el proceso digestivo y en esta fase de la digestión en el estómago es esencial. Y perdóname que suene repetitivo, pero vale la pena recalcar. Evita el estrés, evita comer deprisa, mastica bien los alimentos. Si esta primera fase de la digestión, masticación y ensalivación no se lleva a cabo, el estómago se enfrenta a ciertos inconvenientes para continuar con la digestión y que podría manifestarse con agruras, acidez, reflujo. Si después de corregir ciertos hábitos al comer o ciertas pautas en el estilo de vida sigues con problemas, tendrías que comentarlo con tu médico. El punto es que los fármacos antiácidos no deberían consumirse por tiempo indefinido. Aunque estoy muy seguro que si tú sigues algunas de estas recomendaciones o todas ellas, gran parte del problema se va a solucionar. Podrías hacer la prueba 2 o 3 semanas e incluso si lo haces un día, en ese mismo día tú podrías sentir una diferencia total. Ahora te mencioné algunos alimentos que pueden ser indigestos y que pueden causar esos problemas de reflujo gastroesofágico, pero en el próximo video hablaré con más detalle de algunas recomendaciones a la hora de comer, qué comer y cómo hacerlo, porciones, proporciones, que pudieran ser ideales como una base general para alcanzar salud digestiva. Hablaremos un poco sobre proteínas, grasas, hidratos de carbono, micronutrientes, fibra, así que te invito a estar atento al video de la próxima semana. Mientras tanto, muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto. Chao.